Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sabemos en qué momento puedes observar este video, pero lo que sí sabemos es que después de ver este video vas a tener un concepto muy diferente acerca de una persona que poco valor se le da en la literatura peruana. ¿De quién hablamos? Hablamos de Georgette Marie Philippat. ¿Quién fue ella? Fue la esposa viuda de Vallejo. La tirada malgeniada, como fue llamada por un gran poeta como fue Pablo Neruda en una conversación con un premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Para algunos, una persona con un feo carácter que no merece mucha valorización, pero nosotros en este documental les vamos a mostrar, les vamos a demostrar lo que significó Georgette, su gran importancia y el valor que merece tener en la historia del Perú. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Es un peruano que con su estilo poético cautivó y generó todo tipo de emociones en sus lectores. Hijo de don Francisco de Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza Gorrionero. Matrimonio que tuvo 12 hijos, siendo Vallejo el último de ellos. Todos sabemos quién fue César Vallejo, gran escritor peruano de talla mundial, que es conocido por sus grandes obras, pero poco conocemos de quién fue su esposa. Él no fue ajeno al dicho de detrás de cada hombre hay una gran mujer, y esta fue Georgette Philippat. Georgette, la viuda de Vallejo, ha sido señalada, mencionada sin fin de veces, de buenas o malas maneras. Como persona, ella ha tenido diversos tipos de actitudes. Nos hemos puesto a pensar, ¿acaso por qué el porqué de estas actitudes, el porqué de estas acciones? No somos conscientes de lo que ella y Vallejo hablaban. En este documental le vamos a brindar datos sobre Georgette de Vallejo. Así que acompáñenme. Hoy tenemos la dicha de mencionar a una de las mujeres más respetadas y que se le puede clasificar como un ejemplo. La perseverancia es considerada su lucha. Llevó el legado de Vallejo muy en alto, distribuyendo sus obras, que hoy por hoy son traducidas en diferentes idiomas y leídas en grandes departamentos de literatura mundial. Estamos hablando de Georgette Maria Philippat Travers, considerada una guardiana del legado de Vallejo. Georgette nace en París el 7 de enero de 1908. Su padre fue Alexander Jean-Baptiste Philippat y su madre Marie Travers, dos jóvenes que no habían convivido ni mucho menos se habían casado. La pequeña Georgette lamentablemente no llegó a conocer a su padre, pues este se alistó en el ejército francés en 1906. Debido a esto, adoptó el apellido Travers de su abuelo paterno, en vista de que su mamá era menor de edad. A causa de las heridas que sufrió durante la batalla de Marne, el padre de Georgette muere, y entonces en el testamento que se hizo oficial en 1917, Alexander reconoce a Georgette como su hija y tomó el apellido Philippat. Georgette fue enviada a Bretaña, en donde completó su educación primaria y secundaria. Luego viaja a París,
a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Madame Birot y Madame Lavigne constituían el llamado Grupo Real, las damas que diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Llegó a Londres para continuar su educación y vivir los días más felices de su vida. En el transcurso de ese proceso, Georgette aprendió el violonchelo, que además de la guitarra, ese era su instrumento más preciado para ella. Después de regresar a París en 1924, continuó sus estudios nocturnos, tomando cursos de música y español. Ahora bien, nos preguntaremos cómo es que Georgette y Vallejo se conocieron. La historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, entre miradas de ventana a ventana, pues ellos se conocieron cuando eran vecinos en la calle Molière. Vallejo, un poeta peruano y de un pueblo de la zona alta del departamento de La Libertad, Santiago de Chuco, y por otro lado tenemos a Georgette Philippard, una refinada y preciosa parisina, que vivía a solo 3 cuadras de la Avenida de la Ópera, una de las principales calles de la ciudad y muy cerca del Museo Louvre. Era ella 16 años menor que él. Conozco a Vallejo solo desde mayo de 1926, dijo Georgette. De vista, porque nunca hablábamos, ni siquiera intentaba entablar una conversación. Por esa época, el poeta tenía una relación amorosa con una joven llamada Henri Massieu, a quien conoció en el café de la Regency. Frente a la comedia francesa, convivencia que no duró mucho, pues tiempo después, esta relación no dio para más y llegó a su fin. Al atardecer en París, Georgette finalmente encontró cara a cara a Vallejo. Vallejo amablemente se quitó el sombrero para saludarla y ella lo miraba al rostro y ve una gran luminosidad en su cabeza, tan iluminado como los rayos de un sol tan radiante. Vallejo aprovecha la oportunidad y le hace una invitación para tomar café y así poder conocerse. Sabemos que en cada relación amorosa siempre tendrá a alguien que estará detrás interfiriendo, y ese es el caso de la mamá de Georgette, Mariette Travers, quien se opuso rotundamente a que su hija pueda entablar una relación con el poeta, pues este no le había dado a su hija ninguna seguridad financiera, lo que esto fue un gran impedimento para que pueda entablarse dicha relación. Es el 12 de noviembre de 1928 que la mamá de Georgette, Mariette Travers, cae enferma y por consiguiente muere. Ante este lamentable suceso es donde aparece Vallejo, a brindarle su apoyo incondicional y consuelo ante tan difícil situación. Vallejo le propuso vivir juntos, y ella, al no saber qué responder, no le dijo ni sí ni no, sino que siguió con la conversación. No obstante, menciona que ni por un momento se le pasó por la cabeza decirle que no ante la propuesta del poeta. Al año siguiente, Georgette recibe la herencia completa de sus padres, y es entonces donde empieza a convivir con Vallejo. Ni bien empezaba a fluir una relación amorosa, es que aparece el pasado amor de Vallejo, Henrietta, quien al enterarse que el poeta entablaba una relación amorosa con Georgette, se enfureció y fue a enfrentar a su rival amorosa. Georgette le ofreció una gran suma de dinero para que desapareciera de sus vidas y así pueda dejarlos en paz. En octubre de 1934, Georgette y Vallejo se casaron por civil en París, 2 años después de haber retornado al país europeo tras haber sido expulsados en Francia por haber tenido vínculos comunistas. La poesía y el máximo eran 2 cosas que unían a la pareja. Después de haber conocido a Vallejo, Georgette tuvo que alejarse completamente de sus sentimientos económicos, sociales e incluso políticos, ya que era una persona completamente conservadora. Vallejo muere a los 46 años un Viernes Santo en París. Georgette le cede su espacio en la tumba familiar de Montreuil, pues ella no sabía en dónde enterrarlo, pero se acordó que un tiempo antes había comprado 2 sepulturas que estaban en el cementerio Montreuil, donde está su madre y la que iba ella a utilizar, pero fue ahí donde lo enterró momentáneamente a César Vallejo. Pero Georgette no podía estar tranquila hasta no haber cumplido toda la voluntad de su amado, que era ser enterrado en el cementerio Montparnasse. Es por ello que luego de un amplio proceso de trámites es que se logró trasladar los restos de Vallejo al cementerio de Montparnasse con una inscripción que decía:
Ha nevado tanto para que duermas, en donde da ilusión al tiempo que tomó procesarlo. Pero se preguntan, ¿por qué ese cementerio? El cementerio de Montparnasse guarda en sus tierras los restos de grandes artistas de la historia mundial y puede ser que quería estar entre ellos. La viudez de Georgette. Después de una etapa febril en los últimos meses de 1937, comenzó a escribir muchos poemas. Vallejo enfermó el 13 de marzo y murió el 15 de abril de 1938 a las 9:20 am. Georgette entregó su tumba en Montreuil a César. A causa de esta pérdida irreparable, recordó: cuando él murió estuve a ciegas durante 4 horas. Estoy enojado. Al año siguiente, juntos con Raúl Porras Barrenechea, editó y publicó una obra de poesía póstuma de Vallejo, titulado La poesía de la humanidad. El 5 de diciembre de 1958, ante un intento de repatriación de restos del poeta, declaró: Yo, Georgette Philippians, viuda de César Vallejo, protesto oficialmente contra la apertura de mi tumba, bajo cualquier pretexto. En paz descansen el lugar, los restos de mi esposo, don César Vallejo. Esta tumba me pertenece y nadie puede abrirle sin mi permiso en mi ausencia. La muerte de Georgette. En los últimos años, su única compañía fue Rosa Espinosa, la empleada de su casa. Ellos vivían junto con 17 gatos. Georgette comenzó una mañana de noviembre de 1978, cuando tenía 70 años. Ella se cae por las escaleras de su casa y los resultados fueron desfavorables para ella, pues presenta un accidente cerebrovascular y fue ingresada a una clínica dirigida por una organización beneficada francesa, donde recibió tratamiento gratuito. En sus últimos meses lo pasó confinada a una silla de madera, ya que ella no contaba con suficiente dinero para poder comprar una silla de ruedas. Su rutina era de su casa a la clínica y de la clínica a su casa. En diciembre de 1984, Georgette entró en comas. Ella se encontraba media paralizada. Tenía complicaciones respiratorias y renales. Pasó sus últimas horas bajo una carpa de oxígeno, donde ella en la madrugada de diciembre fallece. En abril de 1976, la revista española Triunfo le hace una entrevista a Georgette de Vallejo como una esquela de tu muerte. En esta nos habla de su relación con Vallejo y el por qué se quedó en el Perú. En esta entrevista se plantearon algunas preguntas, así que acompáñanos a escucharlas. ¿Qué tal, Georgette? De la revista española Triunfo, y queríamos hacerte unas cuantas preguntas. ¿Cuál sería? ¿Cómo era César Vallejo? Fuimos dos paralelas con Vallejo, nunca lo comprendí completamente. El cercrillo sobre la frente, un poco colegial, sus ojos claros, desorientados, la mirada fija, un rostro que fue bello, dignamente alejado. No hay aquí ningún recuerdo de Vallejo desde que nos separamos. Mucho tiempo después de su muerte, pero vuelve con un atado de manuscritos, aún inéditos. Recorre otra vez las páginas cruzadas de correcciones, vigiladas, acariciadas durante 40 años. Bueno, como sabemos, su pérdida le afectó demasiado. ¿Cómo se siente usted en estos momentos? El sufrimiento de los niños del mundo y los gatos es todo lo que tengo, todo lo que me preocupa. No llegó ni una sola tarjeta de Navidad a esta casa y una sola visita, la del veterinario. ¿Qué es lo que usted rescata de Vallejo? ¿Qué es lo que logró aprender de él? Si se podría decir.
Él era muy seco e indiferente, si se podría decir así, pues les comento que una vez que escribía, yo no sé por qué, porque yo era muy discreta, me acerqué sin pensar que iba a dejar de escribir. Me asomé por detrás de él y lo besé, y él me apartó la mano, y yo me quedé tan herida que nunca más hice un gesto parecido. Así era, a tal punto que, muerto él, me bastaba su mano y su mascarilla. Solo me sentía que me faltaban sus pasos, pero me dormía agarrada a su mano y no tenía la sensación de su muerte. ¿Y cómo nace esta historia de amor? ¿Cómo ustedes dos? Nos conocimos de una manera muy curiosa, un poco ridícula, si usted quiere. Usted sabe que los sudamericanos hacen muchos gestos al hablar, y yo veía en la casa de al frente, contra la luz tamizada de una pantalla roja de muy mal gusto, a unas personas discutiendo, gesticulando. Era invierno y las ventanas estaban cerradas, y yo, conmovida, le dije a mi madre: pobre los vecinos de al frente, son sordomudos. Llegó la primavera. Un domingo yo estaba asomada a la ventana y los vi gesticulando como siempre, pero también oí su voz. Mamá, el vecino de al frente habla. De esta manera empezaron las cosas, por eso puse atención en él. Georgette es una mujer reconocida por el gran amor y apoyo que le dio a Vallejo. Su carácter de una mujer valiente, que luchó contra las adversidades que se le presentaron en la vida, siempre decidida a cumplir con su propósito. El amor que le tuvo al poeta también es de reconocerse. Después de que ella quedara viuda, ella no descansó hasta de que sus obras y el talento que dejó plasmado su amado en sus manuscritos no fuera en vano, sino que por ende hoy se lo debemos a ella, a esa gran mujer. Cabe mencionar que Georgette también publicó 3 obras: Máscara de Cal, apuntes biográficos sobre poemas humanos y sobre poemas en prosa. Y allá ellos. Muchos de esos versos, 30 en total, fueron dedicados a Vallejo. Amigo esposo mío, ya vuelve la primavera donde están los hijos que nunca tuvimos. Tú y yo que solo supimos mal hacer, amor mío, adiós en el aurora. No volveremos a vernos nunca más. La mujer peruana siempre ha sido luchona, como troyamente se le llama una mujer aguerrida, como lo fue Georgette, defendiendo el legado de su amado. La mujer de hoy en día ya no es tratada solo como ama de casa, sino que ahora existe más igualdad, pues podemos ver a una mujer trabajando al igual que un hombre. La situación para las mujeres va mejorando un poco y como estudiantes esperamos que llegue el día en la que todos sean tratados de igual manera. ¿Qué piensas acerca de los roles que asumió como mujer, tomando en cuenta que hoy en día la mujer ejerce una profesión y son valientes ante los peligros que representa ante la sociedad, como el machismo y casos feminicidio y muchas cosas más? Georgette es una mujer heroína que rescató el legado vallejiano. Nos muestra la gran valentía y perseverancia que tuvo, el constante luchar hasta poder lograr publicar las obras inéditas de su ser amado, amigo y compañero de vida, César Abraham Vallejo Mendoza. A pesar de no ser una mujer con formación en grandes escuelas, licenciaturas o maestrías, tuvo capacidad y coraje para defender la pureza radical de la poesía de Vallejo y así ser reconocida como una heroína.